El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Son las 6 en punto, bienvenidos, los saludamos desde Mañanas Blue, comenzando otro mes, hoy es lunes, 1 de abril, los saludo con la información, con el análisis y con la opinión, con muchas noticias en pleno desarrollo en Colombia y en el mundo. Comenzamos hablando de la aparente normalización de relaciones entre Colombia y Argentina, que había tenido un traspiés el pasado miércoles santo, luego de que el presidente Gustavo Petro y la Cancillería colombiana ordenaran la expulsión de 6 diplomáticos argentinos de Colombia y mantuviera en Colombia al embajador Camilo Romero, delegado diplomático de Colombia en Buenos Aires, por cuenta de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había dicho en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer que Gustavo Petro fue un asesino terrorista. Esto causó una muy profunda situación de malestar en el gobierno colombiano, que al final aparentemente fue restablecida, normalizada, tras un comunicado conjunto que anoche se reveló por parte de los ministerios de Relaciones Exteriores. Hablando de la necesidad de avanzar en materia diplomática, se anuncia además la visita en los próximos días de la canciller argentina a nuestro país y del regreso de la delegación diplomática de Camilo Romero justamente a la ciudad de Buenos Aires, en donde no estaba desde enero de este año por cuenta de una andanada que había emprendido el presidente Milei en contra del presidente Gustavo Petro. Hubo de todo en este episodio, ya les voy a contar cómo se logró superar esta dificultad diplomática y les voy a hablar también de lo que está ocurriendo con México. El consulado de Colombia en ese país oficialmente pidió explicaciones por la inadmisión de compatriotas que son víctimas, según dicen ellos, de maltratos por parte de las autoridades migratorias, no solamente con la posibilidad de que no ingresen a ese país, sino que, según dicen, los encierran, les cancelan tiquetes aéreos y les quitan dinero. En los primeros 3 meses del año, según se reporta, son 8.000 colombianos que no son admitidos, 32.000 en los últimos 2 años, de acuerdo con la Cancillería. El cónsul Andrés Hernández dice que se va a reunir con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y también les voy a contar del lío diplomático que está provocando la revelación de Noticias Caracol de la cacería del régimen de Nicolás Maduro contra sus opositores. Cacería que se extiende hasta Colombia y Chile. Usando la Dirección de Contrainteligencia Militar, se habrían establecido por parte de Venezuela vínculos aparentemente con grupos ilegales, como el Tren de Aragua, como el ELN y como otros, con el fin de capturar a opositores venezolanos, con el fin de perseguirlos. Incluso algunos de ellos de manera extraña terminan asesinados, como el teniente Ojeda, en territorio chileno. Muchas preguntas que surgen de este informe, del que hablaremos en minutos, sobre si el gobierno del presidente Gustavo Petro le está entregando información a Venezuela, sobre si el gobierno Petro sabe de esas operaciones de contrainteligencia en Colombia y sobre de qué manera se trabaja de forma conjunta entre los dos países. Vamos a hablar en segundos de Colombia, lo que está ocurriendo aquí en el país, porque el gobierno dice que no podemos relajarnos ante la advertencia de apagón o racionamiento de energía que vuelve a plantear XM, que es el operador del sistema interconectado. En una carta de 8 páginas enviada al viceministro de Energía, XM advierte sobre el muy bajo nivel de los embalses y propuso una campaña nacional de ahorro de energía. Además, propone la restricción de la venta de energía a Ecuador. Anoche se conocieron borradores de resoluciones de los que hablaremos en minutos. Hubo comunicado el ministro Andrés Camacho anoche diciendo que sí, que hay preocupaciones, pero que todo pareciera indicar que lograremos superar este momento de máxima tensión para el sistema interconectado de energía eléctrica en el país. Voy a hablarles en minutos del episodio que vincula en Medellín a un estadounidense presuntamente relacionado con actos ilegales de explotación sexual con 2 niñas de 12 y de 13 años de edad. Este hombre es Timothy Alan Livingston. Quedó libre, viajó a Estados Unidos, pero fue encontrado en un hotel que fue cerrado durante 10 días con
con estas dos menores de edad. Dice el alcalde Federico Gutiérrez que si es necesario pedirán extradición a este hombre para que la fiscalía tramite una orden de captura en su contra, y estamos pendientes de lo que significan desarrollos, además de una pelea política en territorio antioqueño por cuenta de esta misma situación. Y vamos a hablar de la semana clave en el Congreso de Colombia, porque sabremos el futuro de la reforma. Se espera votación de la reforma a la salud, de la ponencia que pide hundirla, sobre todo en medio de los impedimentos que están a la orden del día en la Comisión Séptima, y también voy a hablarles de la reforma pensional. En la reforma a la salud se va a tramitar un impedimento, una denuncia del senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, supuestamente porque hubo financiación de Keralty. Él dice que es una empresa extranjera, a senadores del Centro Democrático, de la Alianza Social Independiente y de los partidos Liberal Conservador y del partido de la U. Dicen desde el Centro Democrático que esta es una denuncia temeraria y sin argumentos, porque Keralty al final termina siendo una empresa que está matriculada en Colombia. Vamos a hablar del balance de la Semana Santa. 515 accidentes de tránsito dejan 170 muertos y 638 lesionados. Hubo casos en Armenia, hubo casos en otras zonas del país. Voy a contarles en minutos también sobre lo que está pasando con la crisis política en Perú, en donde hubo allanamientos a la casa de la presidenta Dina Boluarte, sobre quien se anticipa un juicio político. Y voy a hablarles en minutos de lo que está pasando en Israel. Crecen las protestas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu mientras avanzaba la ofensiva contra el hospital Al-Shifa, y se anuncia una ofensiva muy dura en la ciudad de Rafah. Todo eso a continuación. Son las 6 de la mañana y 6 minutos. Se cumplen 7 años de la avalancha que destruyó 17 barrios de la ciudad de Mocoa, en Putumayo, por cuenta del desbordamiento de la quebrada La Taruca. Dejó al menos 200 muertos. 7 años después se ha incumplido la promesa para muchos de los damnificados, y hoy es lunes de Pascua, que representa el día en que Cristo resucitó, siendo considerada la fiesta principal de la cristiandad. Cielo nublado en Bogotá, temperatura 11 grados, pero funciona con normalidad el aeropuerto El Dorado. Es un gusto acompañarlos comenzando el mes de abril. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Estas palabras del presidente argentino Javier Milei provocaron a lo largo de la Semana Santa un choque diplomático entre Colombia y Argentina, en donde incluso se había anunciado la expulsión de varios diplomáticos argentinos de la embajada de ese país en Bogotá. Esa confrontación finalizó en las últimas horas tras un comunicado compartido por ambas cancillerías, en donde anuncian el regreso del embajador colombiano Camilo Romero a Buenos Aires, y que desde el gobierno Petro darán beneplácito al nuevo embajador de Argentina en Colombia. La señorita Banca me contó que una vez hubo un aborto hace unos días porque una chica no tuvo comida durante 2 días allá en México y abortó. Tras la denuncia publicada por la actriz Connie Camelo en redes sociales, en donde visibilizaba la inadmisión de varios colombianos en México, la Embajada de Colombia en ese país anunció que esta semana tendrán reuniones urgentes con las autoridades mexicanas, pues rechazan los malos tratos de los que han sido víctimas varios colombianos. Yo la verdad no creo que vuelva a tocar suelo mexicano. Terrorífico. O sea, uno no sale de su país para sentirse humillado. Uno no sale de su país para que lo humillen. O sea, es horrible porque lo que pasamos, o sea, no se lo deseo a nadie. Y según el mismo reporte de la embajada, solo en febrero de 2023, de 106,000 colombianos que viajaron a México, cerca de 82,120 fueron inadmitidos. Este año también querían asaltar un cuartel el 1 de enero en San Cristóbal. ¿Ustedes sabían? Los descubrimos. ¿Gracias a quién? A Dios. Al pueblo de Colombia, que nos apoya. Una supuesta conspiración para derrocar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desató una violenta cacería que no respeta fronteras en contra de sus responsables. El informe de Noticias Caracol reveló las operaciones ilegales por parte de la inteligencia venezolana en Colombia como en Chile. La denuncia del capitán Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca de Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana. Esto dijo a Noticias Caracol en septiembre de 2022. Una vez que gana Petro, a mí me informa inmediatamente que tengo que salir del país, porque si existió un cambio de las autoridades de inteligencia y gubernamentales, lo más seguro es que me fuesen a capturar para o extraditarme o interrogar. Durante el fin de semana se presentó el homicidio de 4 personas en la localidad de Usme, en Bogotá, en donde se encontraba una menor de edad. Según la información preliminar compartida por el alcalde Carlos Fernando Galán, esto habría sido por la lucha de bandas criminales dedicadas a la invasión de tierras. Sobre la recompensa por
este caso habló el subdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Carlos Arévalo. La Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información oportuna para el esclarecimiento de este lamentable hecho. Esta persona, por más que crea que haya logrado salir del país, no crea que es que se salvó de este caso. El caso de un ciudadano estadounidense que huyó del país después de ser sorprendido dentro de las habitaciones de un hotel del barrio El Poblado en Medellín, acompañado de 2 niñas de 12 y 13 años, tiene indignados a los habitantes de la ciudad que hoy piden justicia. La Fiscalía General de la Nación destacó un fiscal especializado para adelantar la investigación, mientras que el hotel fue sellado temporalmente por 10 días. Terminó la Semana Santa con un balance trágico en las carreteras del país, 515 accidentes de tránsito con 170 muertos y 638 lesionados. 96 conductores fueron descubiertos bajo los efectos del alcohol. Señor, yo acepto los cargos y de antemano quiero pedirle perdón por los daños causados. Detenida en Armenia permanece la conductora que en estado de embriaguez arrolló a 3 personas. Un hombre de 50 años murió en este accidente. Ante un juez en Armenia fue presentada Melissa Cortés Guzmán, de 29 años, señalada de conducir en estado de embriaguez sin licencia y con el SOAT vencido. La mujer aceptó ser la responsable del accidente en donde murió un motociclista y le causó heridas a otras 2 personas. Aunque la conductora aceptó cargos y pidió perdón por este hecho, la familia de la víctima solicitó que la mujer sea condenada. Dura advertencia de XM al gobierno nacional. Las novedades en las plantas hidroeléctricas de los últimos días podrían llevar a situaciones de riesgo para la atención de demanda en algunas horas del día. En otras palabras, el país tendrá que tomar varias medidas urgentes si quiere evitar un apagón. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a reforzar su idea de una constituyente bajo 9 puntos primordiales. Entre los más importantes, cumplir con el acuerdo de paz, garantizar los derechos fundamentales como el agua, la salud y la pensión y reformar la justicia. Entre tanto, el exmandatario Álvaro Uribe criticó esta idea del presidente Gustavo Petro. La falta de confianza de inversión, el exceso de burocracia, el Estado gigante, la corrupción y el odio a la participación privada, como en la salud y en las pensiones, van creando una sociedad más pobre y más deprimida. El ejército israelí se retiró esta madrugada del hospital Al-Shifa en Ciudad de Gaza tras 2 semanas de ocupación. Allí aseguran haber matado unos 200 supuestos milicianos de Hamás. En tanto, en medio de protestas multitudinarias en Israel, el primer ministro fue sometido a una cirugía de hernia, pero antes de entrar al quirófano, ordenó reanudar las negociaciones para un alto al fuego. Las tensiones entre Venezuela y Argentina siguen creciendo, al punto que el gobierno de Maduro prohibió el ingreso de guardias de seguridad argentinos para custodiar la embajada en Caracas. Asimismo, en medio de esta crisis por las restricciones de Venezuela en el espacio aéreo, los jugadores de River Plate llegaron por tierra a San Cristóbal para el partido de Copa Libertadores. María Corina Machado asegura que aún hay tiempo para las elecciones en Venezuela y pide a su equipo mantenerse enfocado y no perder las esperanzas. Esto indicó la líder opositora. Las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato. Y la pelea es peleando. Y ahora es que hay tiempo. La selección Colombia femenina sub-17 venció 4-2 al combinado ecuatoriano y se clasificó como la subcampeona del certamen a la Copa del Mundo que se desarrollará en República Dominicana. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidios
lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com. En Europa, en Alemania, hubo una gran discusión en torno a la legalización del cannabis recreativo. Finalmente quedó aprobado su consumo con una serie de condiciones y de restricciones, pero no cesa todo lo que significa el debate público en materia policial y en materia sanitaria. La medida ha sido criticada por algunos médicos y por la oposición. La ley en realidad legaliza parcialmente ese uso y el consumo recreativo de la marihuana. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Claro, Ricardo, y es cierto, y hay que hacer esa precisión que es una legalización parcial del uso y del consumo únicamente recreativo de cannabis en Alemania. De hecho, para celebrar anoche esa medida, unos 1.500 berlineses se concertaron en torno a la Puerta de Brandenburgo, la emblemática Puerta de Brandenburgo, con una maqueta de una hoja de cáñamo y carteles en los que se podía leer: precaución, fumetas o no queremos ser delincuentes. Esta ley permite que a partir de hoy los mayores de 18 años podrán cultivar en su casa un máximo de 3 plantas de cannabis para autoconsumo o poseer 50 gramos de flores secas en su espacio privado. En el espacio público esa cantidad estará limitada a 25 gramos. Pero la ley también tiene unas prohibiciones. Se prohíbe, por ejemplo, fumar en parques infantiles, escuelas e instalaciones deportivas, también instalaciones para niños y jóvenes o a la vista de ellos. Tampoco se podrá consumir cannabis entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde en zonas peatonales. A partir del 1 de julio, por ejemplo, será legal la creación de clubes con hasta 500 miembros que podrán cultivar el cannabis de forma colectiva y no comercial e intercambiarlo entre ellos. Eso sí, la distribución y la venta sigue prohibida, al igual que conducir un vehículo a motor bajo los efectos de la droga. Cualquiera que supere el uso de los gramos o los gramos para uso personal se enfrenta a sanciones de hasta 30.000 euros o, en el peor de los casos, hasta penas de prisión. Ha sido, como dices, un tema de enorme controversia, no solo política, sino también médica. La Asociación Médica de Alemania considera que 50 gramos al mes corresponden a un consumo de alto riesgo y conduce a trastornos relacionados con el cannabis. Para el gobierno de Olaf Scholz no ha sido un trámite sencillo, porque si bien en una de las cámaras ha podido pasar sin problemas esta ley, cuando ha llegado a la Cámara de Representación Territorial, donde tienen mayoría los conservadores, los partidos conservadores, ha tenido problemas. Intentaron vetar allí la tramitación de la ley, pero finalmente ha entrado en vigor esta madrugada. Y aquí en la Unión Europea, evidentemente, este tipo de leyes lo que crean es una suerte de efecto de imitación. Ya hay otros países, aquí en España, por ejemplo, lo hace uno de los partidos que forman la coalición de gobierno, Sumar, le está pidiendo al gobierno que lleve adelante un proyecto de ley similar para legalizar este tipo de consumo. Y sin duda alguna se irán proponiendo seguramente proyectos de ley similares por todo el territorio europeo, Ricardo. Muy bien, Enrique, gracias. 6:18 minutos. En Venezuela hay varias noticias que tienen que ver primero con un pronunciamiento de la líder política María Corina Machado y también tiene que ver con la captura de un reconocido youtuber que se dedica a recomendar sitios turísticos, que hace algún tiempo no hay exactitud e incerteza de cuándo él emite el video, en donde habla de cuál es el centro en donde está toda la información comercial y financiera de los venezolanos. En ese video, este youtuber dice que si hubiese un ataque con bomba contra ese sitio, pues quedaría en una situación muy complicada toda la situación financiera de Venezuela. Eso es catalogado como terrorismo, aparentemente por parte de las autoridades venezolanas. Este hombre regresaba a su país para un matrimonio en Canaima y fue detenido. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, soy Ricardo. Óscar Pérez Martínez, mejor conocido como Óscar Alejandro, es venezolano, es youtuber y fue detenido, como tú decías, anoche en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, acá en Caracas, cuando iba a tomar un vuelo interno al sur del país, hacia el estado Bolívar, hacia Canaima. Y por ahora la razón oficial se desconoce. Este influencer, te repito, venezolano, es conocido por recorrer países y mostrar cómo es la vida en distintas ciudades del mundo. A veces mezcla turismo con política, con realidad. Y el último país, por cierto, había sido Nicaragua. Por eso se dijo en algún momento que esa podría ser la
la razón de su detención y en un canal de YouTube que tiene casi 2 millones de seguidores. Como te comenté, no hay razón oficial hasta ahora, información oficial de las razones de su detención. Sin embargo, en un comunicado de la familia, donde confirman pues el arresto de él, de Óscar Alejandro, señalan que al parecer tiene que ver con supuestas actividades relacionadas con terrorismo. Y de hecho, en redes sociales, Ricardo, algunos personajes claramente aliados del chavismo informaron, si cabe el término informar, que un comentario de este youtuber en uno de sus videos, no muy reciente, vale acotar, no es de los últimos días, de hace varios meses, él recorría Caracas y mostraba allí en el Boulevard de Sabana Grande, una zona muy conocida en Venezuela, una torre de edificios, de oficinas, y en esa instalación están los servidores, o la mayoría de los servidores bancarios de la mayoría de los bancos acá en el país. Y él decía en un comentario, pues colocar una bomba allí sería pues dejar sin sistema financiero al país, y al parecer esa sería la causa de su detención. Pero escuchemos justamente este comentario de unos 20 segundos que hizo este youtuber en su cuenta en YouTube. Este es el centro comercial Chacaíto. Ese edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la torre Credicar, que como dato curioso, ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela. Si le tiraran una bomba a ese edificio, se cae todo el sistema bancario nacional. Eso es lo que dice Óscar Alejandro. Ricardo, si le tiraran una bomba a ese edificio, se cae el sistema nacional, y al parecer, te repito, extraoficialmente, esa sería la causa de su detención. Por ahora no hay pronunciamiento oficial. Sin embargo, acaban de convocar, Ricardo, una rueda de prensa desde Fiscalía. El fiscal Tarek William Saab acaba de convocar rueda de prensa en horas del mediodía. Podríamos suponer que tendría que ver con este caso. Solamente dice que tiene que ver con interés nacional. No hay detalles, pero probablemente tiene que ver con esta detención de este youtuber que causa revuelo en redes sociales a esta hora y muchos apoyos en este momento, porque como te decía, tiene 2 millones de seguidores en YouTube y es venezolano y es conocido y está detenido desde anoche acá en Caracas. Ricardo. 6:21 minutos. Santiago, gracias. Hablamos en Colombia de lo que está ocurriendo con la situación entre Colombia y Argentina, la diplomacia que se vio seriamente afectada en Semana Santa con el anuncio de la Cancillería de Colombia de la expulsión de 6 diplomáticos argentinos del país, luego de que el presidente Javier Milei dijera que Gustavo Petro había sido un asesino terrorista. Al final, prevaleció la diplomacia. Anoche un comunicado conjunto de los dos países logró por ahora superar la crisis. Breiner Montaño. Así es, Ricardo, buenos días. Pues mire, parece estar superada la crisis diplomática entre Colombia y Argentina, que tuvo como punto de ebullición las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en contra del mandatario Gustavo Petro, luego de llamarlo asesino terrorista, y todas sus posteriores reacciones. Mire, a través de un comunicado conjunto entre la Cancillería argentina y colombiana, se confirmó que las relaciones diplomáticas se mantienen, que las dos cancillerías han sostenido conversaciones para afianzar estos lazos que tienen como base la hermandad entre ambos países, por lo que el embajador Camilo Romero regresará a Buenos Aires y se da beneplácito para que el embajador argentino regrese a Bogotá. Ricardo, la Semana Santa no fue la excepción para que siguieran las reacciones y los pulsos políticos en el aparentemente deteriorado canal de comunicación entre ambos países. Las declaraciones despertaron un rifirrafe de reacciones. Mire, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le solicitó a Javier Milei disculparse con el pueblo colombiano, y hasta se despertó la solidaridad de homólogos como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien fue llamado también, recordemos, por Milei como un ignorante y facho conservador. El mandatario envió un abrazo de respaldo al mandatario de los colombianos, abrazo que fue bien recibido y que tuvo como respuesta un trino del presidente Gustavo Petro, que decía que Javier Milei busca destruir el proyecto de integración latinoamericana. Sin embargo, Ricardo, aún después de la decisión del gobierno colombiano de expulsar a los diplomáticos argentinos, lo que parecía prevalecer últimamente era el llamado a la unidad en medio de todo, pues ya varios funcionarios habían querido bajar la tensión. Mire, esto fue lo que dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en una entrevista a un canal argentino. Siempre apelamos a que las diferencias, por supuesto, de una distancia abismal entre la ideología de Petro y la nuestra, o la del presidente Milei, no afecte la relación entre los pueblos. Y la canciller argentina Diana Mondino dijo que las relaciones entre los dos países son a largo plazo y que estos lazos diplomáticos no son solo para los dos periodos que duren los mandatarios en las presidencias de los respectivos países. Escuchemos. Pero de ninguna manera, por favor, aplaquemos esto, porque no es una cuestión que tiene que escalar de ninguna manera. Okay. Las opiniones que alguien pudiera tener, sea quien sea, buenas, regulares o malas, no afectan las relaciones entre los países.
país. Tengamos en cuenta, eso es muy importante. El último en pronunciarse antes del comunicado fue el canciller Luis Gilberto Murillo, quien en una entrevista con el diario El Tiempo dijo que si bien la situación está pasando por un momento crítico, esto es solo un impasse y las relaciones no estaban rotas. Mire, el comunicado de las dos cancillerías efectivamente respalda las declaraciones del canciller encargado Luis Gilberto Murillo, pues afirma que las diásporas colombianas y argentinas de trabajadores, estudiantes, empresarios y familias que residen en ambos países son lo más importante y han construido el soporte de esta relación, por lo que ambos gobiernos seguirán trabajando por el bienestar de estas poblaciones. Lo último, además, Ricardo, es el anuncio del gobierno argentino que confirma en ese mismo comunicado la visita de su canciller Diana Mondino a Colombia. Breiner Montaño, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 25 minutos. Semana Santa sin lluvias 1000 y con los embalses bajando también a 1000. Hoy por debajo del 32%, el nivel más bajo en los últimos 20 años y a tan solo 5 puntos de lo que se describe como el nivel más crítico, acrecentando así la fragilidad del sistema eléctrico, haciendo que los precios en la bolsa estén nuevamente subiendo y reviviendo los fantasmas de un eventual racionamiento eléctrico. Advertencias ni más ni menos que de XM, el operador del mercado eléctrico que en las últimas horas envió una carta de 8 páginas al gobierno y en particular al viceministro de Energía Javier Campiño, en donde expone el enorme estrés que está enfrentando el sistema con un consumo que presenta un crecimiento del 8.31% con la posibilidad de un eventual racionamiento en las horas de mayor demanda, que son entre 7 y 9 de la noche, y con enormes dificultades en varios embalses del país, como el Peñol, en un mínimo histórico del 35%, Guavio con 4.9%, el Quimbo con 19.45% o Río Grande 2 con apenas el 7.5% de su nivel. Mínimos históricos en los principales embalses del país, que por lo demás son la columna vertebral de todo el sistema eléctrico y que llevaron a XM a lanzar una serie de 13 medidas urgentes que debería tomar el gobierno para mitigar cuanto antes los impactos del fenómeno del Niño y evitar un eventual apagón que nos deje nuevamente a oscuras y pasando las noches a punta de velas, fogatas y linternas. Por ejemplo, una campaña de ahorro de energía en todo el país, promover el teletrabajo para que la gente no tenga que desplazarse y trabajar hasta altas horas en las oficinas, encender también todo lo que tenga que ver con dispositivos de autogeneración, proyectos de autogeneración, tener una mayor disposición de gas para las centrales térmicas, que son todo el respaldo del sistema, y claro, disminuir las exportaciones de electricidad a nuestros vecinos en Ecuador. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 27 minutos. El DANE actualizó el informe de estadísticas vitales, que es una radiografía sobre la población del país con toda la información relacionada a los nacimientos y las muertes. El informe, además de evidenciar una seria caída en los nacimientos y que la población en Colombia sigue envejeciendo, también tiene las cifras sobre enfermedades y las causas más comunes de las muertes. Las muertes, por ejemplo, entre enero y julio de 2023, que dice el informe del DANE, presentan un volumen similar al mismo periodo de 2020, pero siguen siendo muchas más muertes que 2019 o años anteriores. Al desagregarlo por el mes de ocurrencia, febrero es el mes de menos muertes y por género la cifra entre hombres y mujeres es casi la misma. De las muertes en este informe de 2023, el 50.5% son hombres y el 49.5% son mujeres. Sobre las causas de muerte, las que el informe llama como naturales más frecuentes en el país son, primero, las enfermedades isquémicas del corazón, segundo, enfermedades cerebrovasculares,
¿dónde están los infartos? Tercero, enfermedades crónicas respiratorias. Cuarto, enfermedades hipertensivas. Y por último, el tumor maligno del órgano digestivo, que se traduce como el cáncer en el estómago y similares. Este informe presentado por el DANE también habla de las razones por las que se están muriendo colombianos que son ajenas a muertes naturales. Los más frecuentes en el caso de los hombres son muertes por agresiones y homicidios, seguido de accidentes de tránsito en el top 3. Mientras que entre las mujeres el primer lugar lo ocupan los accidentes de tránsito y luego las agresiones, es decir, los homicidios, donde también están los feminicidios como las razones de las muertes entre las mujeres. Finalmente, el informe del DANE muestra la caída en los nacimientos, que ha sido una de las advertencias hecha por la directora de esa entidad. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Seis 30 minutos, ya les contamos cuál va a ser la calzada de la avenida El Dorado de la calle 26, que va a estar cerrada desde esta noche a las 10 de la noche por cuenta de las obras que se adelantan en la zona. Antes, los deportes. Ricardo Rego, tocayo, buenos días. Hola Ricardo, feliz mañana para usted y para todos los oyentes de Mañanas Blue. Hoy nos levantamos con muy buenas noticias, con la victoria, la importante victoria de la selección Colombia femenina sub-17 frente a Ecuador y la clasificación al Campeonato del Mundo de República Dominicana. Esta nueva generación va a dar mucho de qué hablar. Muy bien, tocayo, hablaremos en minutos, Ricardo Rego, con los deportes de esta noticia. Y también vamos a hablar del fútbol colombiano. Pero claro, los hinchas del América andan felices. Muy felices, imagínese usted. Empezó, vamos a hablar de manera imparcial, empezó el América perdiendo con el Deportivo Independiente Medellín y terminó goleando. Remontó el América, ganó el Bucaramanga, también fue una jornada de visitantes. Mire, Águilas Doradas le ganó al Cali y también el Tolima, que es líder absoluto de la liga, lo hizo, al igual que Millonarios. Así que fue, y meta en la bolsa al Atlético Nacional. Semana de resurrección para muchos en el fútbol colombiano. 6:32 minutos, Ricardo Rego con sus deportes en segundos. Vamos en minutos a Medellín para seguir hablando de Timothy Alan Livingston, el estadounidense que fue hallado con dos niñas de 12 y 13 años de edad en el Hotel Gotham, en el Poblado, hotel que fue cerrado y que está también, por supuesto, en la mira de las autoridades. Hablamos de movilidad en Bogotá. Felipe García, novedades para quienes transitan por la avenida El Dorado, por la calle 26 a partir de esta noche. Hola Ricardo, sí señor, si usted tiene programado un vuelo para los próximos días, preste mucha atención a esto, porque a partir de hoy, 1 de abril a las 10 de la noche, la calzada central de Transmilenio de la calle 26, que pasa por el aeropuerto El Dorado de Bogotá, estará en mantenimiento durante 30 días. ¿Esto qué significa? De acuerdo con las autoridades, que la vía permanecerá cerrada por el periodo de un mes, mientras se adelantan las labores de arreglo de la vía en ese punto del occidente de Bogotá. Los vehículos y buses del Servicio Integrado del Transporte Público Transmilenio que van a dejar pasajeros deben subir el puente, es decir, el viaducto, mientras que los vehículos particulares que van hacia el aeropuerto, hacia el parqueadero central, Ricardo, tienen que permanecer por el carril central, pero por el lado de la izquierda para poder parquear los vehículos. Los carros particulares que van a dejar o a recoger pasajeros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá durante estos 30 días que dure cerrada la vía, deberán tomar el puente vehicular, es decir, también tienen que subir el viaducto del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Y con respecto al transporte autorizado, las ambulancias y vehículos de servicio especial
y los buses de Opaín también deberán seguir por el primer nivel del aeropuerto El Dorado bajo el viaducto por el carril derecho, esto para evitar congestión vehicular, que recuerde usted, en ese carril central van a estar cerrado por 30 días mientras se adelantan estas obras. Un mes para que usted tenga en cuenta si va hacia el aeropuerto El Dorado, 6:34 minutos. Desde Medellín crece la indignación. Las imágenes que publica el canal Caracol son dolorosas de la forma en la que Timothy Alan Livingston, un ciudadano estadounidense de 36 años de edad, entra a un hotel, al Hotel Gotham, en El Poblado, con dos niñas de 12 y 13 años de edad. El alcalde Federico Gutiérrez anoche dio una rueda de prensa en la que dice que pedirá con la fiscalía en extradición a este hombre, que tras haber sido descubierto, no fue en flagrancia y por eso no fue detenido, salió del país. Héctor Santamaría. Ricardo, los hechos, recordemos, ocurrieron en el exclusivo Hotel Gotham, ubicado en el sector Vía Primavera, en el sector del Poblado, aquí en Medellín, y que llevó a la policía a acudir de inmediato a este lugar gracias al llamado de un ciudadano. Allí, al llegar las unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia a este lugar, luego de la llamada de la comunidad, encontraron a este estadounidense de 36 años, Timothy Alan Livingston, y quien efectivamente se encontraba junto a dos niñas de tan solo 12 y 13 años, por lo que de inmediato la rescataron, la llevaron a un lugar de protección, mientras que al ciudadano extranjero lo llevaron al centro de traslado de protección, donde permaneció por 12 horas. El problema es que como al momento de encontrarlo no estaba en flagrancia con las niñas, el hombre fue dejado en libertad y huyó hacia la Florida, en donde el alcalde dijo que después de las investigaciones se determinará si lo piden en extradición. Esta persona, por más que crea que haya logrado salir del país, no crea que es que se salvó de este caso. Y básicamente, al comprobarse todo, si es necesario pedir la extradición de este ciudadano para que pague cárcel acá en Colombia, también se solicitará a través de la colaboración con el gobierno de Estados Unidos y también con la justicia. ¿Y cómo se pedirá esa extradición? Pues en un trabajo conjunto que ya comenzó la dirección de la seccional de fiscalías en Medellín, que fue asumida por un fiscal especializado, según contó Giri Amado, quien es la directora en la capital antioqueña. Se destacó un fiscal, el fiscal de trata de personas que tiene la Dirección Seccional de Medellín. Ya se aperturó la noticia criminal, ya se emitieron órdenes a policía para poder hacer la recolección de elementos materiales probatorios que nos permitan a nosotros establecer si estamos realmente frente a un delito de demanda de explotación sexual, a fin de poder establecer si se hizo algún tipo de ofrecimiento económico. Se ha anunciado a través de las redes sociales, Ricardo, que ante la situación que se ha dado también a través de las redes sociales, hoy la alcaldía de Medellín, aunque no señala la fecha, pues sí van a anunciar nuevas medidas más restrictivas. Se espera además que se cumplan por parte de hoteles y hostales, que en estos momentos se ha identificado con este último caso que hacen la situación de omiso, no hacen caso a la norma, no exigen los documentos y por eso ocurren este tipo de situaciones. Hay que recordar que el Hotel Gotham, por ejemplo, solamente en estos momentos tiene una sanción de 10 días, pero se le podría imponer una extinción de dominio, según ha revelado el propio alcalde Federico Gutiérrez. Ricardo. Volveremos con esta noticia desde Medellín, Héctor, 6:36 minutos en Estados Unidos. Finalmente anoche se conoció en uno de los programas de mayor sintonía en la televisión norteamericana un detalle del reporte del llamado síndrome de La Habana, que atacó a funcionarios diplomáticos de la embajada estadounidense en Cuba en los últimos años. La revelación que se hizo es que este sería un ataque que causa desórdenes, incluso depresión y otros hechos difíciles en materia de salud, habría sido cometido por parte de Rusia. El síndrome de La Habana tendría conexiones, tentáculos con Moscú. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, en efecto, buen día. Unos 1.000 funcionarios diplomáticos de distintas misiones de Estados Unidos en el mundo, incluido incluso un funcionario en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, habían reportado estos síntomas que se calificaban como el síndrome de La Habana, porque se remonta a un primer caso que se había presentado en el año 2016. Pues hay una investigación conjunta entre el programa 60 Minutos de CBS, el diario Der Spiegel y el medio The Insider. Pero lo más destacable es una entrevista que fue publicada anoche por el programa 60 Minutos junto a Greg Edgrin, quien era el funcionario en el Pentágono que estaba al frente de las investigaciones para tratar de determinar los motivos o las causas de este síndrome de La Habana, que en efecto, como mencionabas, algunos de los afectados reportaban fuertes dolores de cabeza, mareos, depresión e incluso
reportaban que escuchaban un sonido muy fuerte adentro de sus oídos, como una especie de bam, como una especie de explosión, decían. Era como si un dentista les estuviera taladrando con unas especies como si les estuviera taladrando por dentro de su boca. Pero escuchemos lo que decía Greg Edgren concretamente en esta entrevista ayer de 60 minutos. Are we being attacked? My personal opinion, yes. By whom? Russia. Unfortunately, I can't get into specifics based on the classification, but I can tell you at a very early stage, I started to focus on Moscow. Le preguntaba el periodista, ¿estamos siendo atacados? Y respondía Edgren, sí. De acuerdo a mi consideración personal, estamos siendo atacados por Rusia. No puedo entrar en asuntos específicos, pero puedo decirte que en una instancia muy temprana de la investigación, todos nuestros indicios apuntaban a Moscú, aseguraba este funcionario. Recordemos que este síndrome de La Habana, luego de la cantidad de casos que habían sido reportados, se llevó a cabo una investigación a través de distintas agencias, entre esas el Pentágono, pero el Departamento de Estado también, y desde un principio una evaluación preliminar había dicho que no se trataba de ningún tipo de ataque por parte de un adversario extranjero, pero por cuenta de estas denuncias ahora de Greg Edgren, esa versión inicial se coloca en disputa y entonces apunta concretamente a que a través, decía él, de armas sónicas de fabricación rusa, provenientes de Rusia, se estaría adelantando un ataque que generaría este conocido síndrome de La Habana. Ricardo. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de Sudamericanos Sub-17 femenino. Bueno, de clasificación a Campeonato del Mundo en República Dominicana. Tuvo tintes dramáticos el partido frente a Ecuador. Era imperativo para Colombia alcanzar una victoria y no depender de ninguna otra realidad para asegurarse entre los 3 cupos de la Copa Mundial en República Dominicana. Todo pintaba bien con el gol de Ela Grace Martínez. Marcó a los 27 segundos de empezado el compromiso. El tema es que el juego se fue complicando y los errores individuales en defensa le permitieron a Ecuador montarse en el marcador 2-1. Llegó el minuto 60 y Colombia seguía atascada. Bueno, hasta que apareció Samantha Rodríguez, luego Maite López y al final Nicole Rojas. Fue una ráfaga de fútbol, de goles y de contundencia en la remontada de Colombia, que consiguió así su primera victoria en este cuadrangular final del Sudamericano Sub-17. Había empatado 0-0 con Paraguay, había igualado 2-2 frente a Brasil en una gran presentación. Y al final, la victoria frente a las ecuatorianas dejó sembrada a Colombia como segunda con 5 puntos, es decir, subcampeona del Sudamericano Sub-17 detrás de Brasil, que derrotó y goleó a Paraguay y se quedó con 7 puntos en el primer lugar de la zona. Título para Brasil y tiquetes a la Copa del Mundo para las brasileñas, las colombianas y las ecuatorianas, que terminaron terceras con 3 puntos. Al final Paraguay quedó eliminado del sueño mundialista, cuarto con tan solo 1 unidad. El 16 de octubre, en República Dominicana, comenzará la Copa del Mundo Sub-17. A esta altura, solo 7 de 16 selecciones ya están clasificadas. Una de ellas es Colombia. Y mientras se va armando el cuadro completo, entre mayo y junio la FIFA realizará el sorteo para conocer cuándo y cuáles serán las selecciones rivales de nuestra selección Colombia en la fase de grupos. Recordemos que Colombia llega a este campeonato mundial en República Dominicana como las actuales subcampeonas mundiales en la India en 2022, donde solo
fueron superadas por las españolas en la disputa del título. Así que aplausos para nuestra selección en Colombia femenina sub-17, que cumplió el objetivo bajo el mando del profe Carlos Paniagua, que ahora entonces tendrá que armar una idea y un plan para buscar el título mundial en territorio dominicano. Pasamos la página del Mundial Femenino y hablamos de nuestra liga, porque en Colombia la fecha 14 estuvo realmente candente. Sí, ganaba Medellín como local 1-0, parecía alegría poderosa, pero no fue así. Al final fue frustración absoluta para el Rojo de la Montaña, que cayó sin atenuantes 4-1 frente al América de Cali. El equipo del profe Farías se reencontró con su fútbol, pero sobre todo con los goles. Y el triunfo le vale a la Mechita para ser en este instante octava con 19 puntos en la pelea, para soñar con la clasificación a los cuadrangulares semifinales en Colombia. Y si los visitantes mandaron, pues aprecien esto. El Bucaramanga en casa del Pereira remontó de igual manera, ganó 2-1 el equipo del profe Rafa Dudamel, que es segundo con 29 unidades. Y ojo, Bucaramanga, junto con Tolima, que es líder, también con 29 puntos, después de ganarle a Alianza Valledupar en suelo vallenato 2-0, son los dos equipos que matemáticamente ya tienen asiento en los cuadrangulares semifinales en Colombia. El Cali como local también cayó a manos de Águilas Doradas Río Negro 4-2. Otro de los visitantes que hizo la diferencia el fin de semana fue Millonarios, que jugó en el Estadio Metropolitano de Techo, derrotó 2-1 a Fortaleza, y también Atlético Nacional, que en el Polideportivo Sur venció 1-0 al Envigado Fútbol Club. Santa Fe sigue volando, es tercero, goleó 3-0 como local al Boyacá Patriotas. El equipo de Peirano hizo la tarea en el Campín para mantenerse en la parte alta de la tabla. Es decir, con este panorama, ¿cuál es la radiografía del grupo de los 8? Tolima y Bucaramanga, les decíamos, 29 puntos al comando, primero y segundo. Tercero, Santa Fe con 27, toca la puerta de la clasificación. Cuarto está Pereira con 26, quinto el Once Caldas con 25, ahora es sexto Junior, que tiene 24 unidades, que también ganó en esta fecha 14, lo hizo por la mínima diferencia, 1-0 frente a la Equidad. A propósito de la Equidad, con 23 unidades es séptimo, y octavo, les decíamos, América con 19 puntos. En zona caliente, noveno Millonarios con 19, décimo Atlético Nacional con 19, y se meten en la conversación Águilas Doradas, que es un décimo con 18, al igual que el Medellín, que está atascado, duodécimo con 18 unidades. Así que pinta electrizante el remate de esta liga para equipos que también están ahí intentando un milagro. Fortaleza con 16, Jaguares, Cali con 15, Chico también tiene 15, con 14 Envigado, Alianza Valledupar se hunde con 12, al igual que el Pasto, y Patriotas, que es colero, con 11 unidades. Y para nuestro cierre en este primer bloque, los elogios absolutos en Inglaterra hoy para Lucho Díaz, junto a McAllister, el argentino, los dos mejores calificados en la victoria del Liverpool este fin de semana frente al Brighton, un durísimo partido, 2-1 triunfo de los Reds, gol de Lucho Díaz, liderato para el Liverpool con 67 unidades, que además respira tras el empate de Arsenal y Manchester City. Ahora Arsenal es segundo con 65, tercero el City con 64. Así que Lucho, al Guajiro, le sigue rindiendo con el equipo de Klopp en la Liga Premier inglesa. Más adelante hablamos de ciclismo, porque arranca el País Vasco y allí tiene Colombia una cuota importante y protagonistas en carretera. 6:46, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
aparente normalización de relaciones entre Colombia y Argentina, que había tenido un traspiés el pasado miércoles santo, luego de que el presidente Gustavo Petro y la Cancillería colombiana ordenaran la expulsión de 6 diplomáticos argentinos de Colombia y mantuviera en Colombia al embajador Camilo Romero, delegado diplomático de Colombia en Buenos Aires, por cuenta de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había dicho en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer que Gustavo Petro fue un asesino terrorista. Esto causó una muy profunda situación de malestar en el gobierno colombiano, que al final aparentemente fue restablecida, normalizada, tras un comunicado conjunto que anoche se reveló por parte de los ministerios de Relaciones Exteriores. Hablando de la necesidad de avanzar en materia diplomática, se anuncia además la visita en los próximos días de la canciller argentina a nuestro país y del regreso de la delegación diplomática de Camilo Romero justamente a la ciudad de Buenos Aires, en donde no estaba desde enero de este año por cuenta de una andanada que había emprendido el presidente Milei en contra del presidente Gustavo Petro. No todo sale como lo pensamos. A veces, a pesar del trabajo, del plan, del esfuerzo, fracasamos. Y nos llevamos una decepción. Oye, esas emociones forman parte de la vida y no pueden impedirnos volver a soñar, volver a ilusionarnos, volver a organizar la vida. Lo importante es que tengamos expectativas racionales, porque muchas veces las frustraciones se dan porque tenemos unas expectativas que no van a poderse realizar, porque no tienen las condiciones o simplemente porque no son coherentes, no son lógicas. Hoy te quiero invitar a ti a aprender de esas experiencias de frustración, de fracaso aparente. Tienes que reflexionar y entender qué pasó, dónde estuvo la falla, dónde estuvo la situación y tomar esas lecciones, hacerlas parte de tu bagaje para continuar adelante. Tú eres una persona valiosa, tú eres una persona capaz y siempre puedes soñar y siempre vas a realizar muchas de tus metas. Tú sabes. Lo que está ocurriendo con México. El consulado de Colombia en ese país oficialmente pidió explicaciones por la inadmisión de compatriotas que son víctimas, según dicen ellos, de maltratos por parte de las autoridades migratorias. No solamente con la posibilidad de que no ingresen a ese país, sino que, según dicen, los encierran, les cancelan tiquetes aéreos. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 6:50. Felipe, buenos días. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Oiga, pero estoy aterrado con la cifra de los muertos en los accidentes de tránsito este puente. Casi 200 muertos, Felipe. Eso es una locura. ¿Pudo salir de Semana Santa? ¿Salió a algún sitio? ¿O nos quedamos en casa? Yo me recogí. Literalmente, estos 4 como días. Corresponde, de recogimiento la Semana Santa. Pero las cifras de accidentes de tránsito son realmente alarmantes. Son casi 200 muertos. Sí, señor, imagínese usted lo que pasó. 500 y pico accidentes. Sí, lamentablemente no se da una mejoría sostenible en ese número. La persona... Pero es que se están muriendo más colombianos por accidente de tránsito que por la violencia. Sí, pues no sé, Felipe, si lleguemos hasta ese punto, pero sí es muy inquietante la cifra de lo que se está reportando de accidentes durante esta Semana Santa que terminó. ¿Usted habló temprano como de 170? Sí, pero le tengo actualización, Felipe. 189, según la cifra más reciente, y puede seguir aumentando. Porque están en consolidación del dato. Yo le quiero decir, eso es demencial lo que está pasando con don Sergio Barbosa, en el Ministerio de Transporte. Sergio, ¿cuál es el balance definitivo? Así es, Ricardo, muy buenos días. Mira, aquí en el Ministerio de Transporte, la directora de Tránsito y Transporte, Susana Blanco, entregó el más reciente balance de movilidad en Semana Santa. Como usted lo acaba de indicar, se confirmó la muerte de 186 personas. Sin embargo, hubo una reducción del 30% en el índice de mortalidad en comparación a las cifras del año pasado. Además, se reportaron 3.800 reportes de caza infractores y, por último, 128 conductores fueron descubiertos en estado de alicoramiento por las carreteras del país. Escuchemos a la coronel Susana Blanco sobre qué hacer con los borrachos al volante.
Estamos haciendo la tarea juiciosamente de forma coordinada, aplicando la norma. Lo que necesitamos también es ese trabajo social y de familia, de exigencia de esas personas que acompañan a quien está bebiendo para que no lo haga. No se suban al vehículo tampoco de esa persona irresponsable. Este es un tema directamente que corresponde a la conducta humana, a su decisión de hacerlo o no. Nosotros seguiremos en nuestras campañas todo el tiempo haciendo actividades de prevención. En este reporte que entregaron las autoridades también da cuenta que más de 1 millón de vehículos ingresaron a Bogotá entre el miércoles 27 y el domingo 31 de marzo, según las cifras entregadas del distrito para este cierre de la Semana Mayor. Recordemos que en esta Semana Santa se movilizaron más de 3.400.000 vehículos desde las 52 terminales de transporte que habilitaron el Ministerio de Transporte, y en esta información con corte a la medianoche del 31 de marzo del 2024 fueron tomadas como base la Semana Santa comprendida desde el viernes 22 hasta el 31 de marzo. Claro, esa es la semana completa, exactamente 9 días, Sergio. Gracias, Daniel. Lamentablemente, a pesar de que el ministro de Transporte, William Camargo, habla de una reducción del 30% en el número de personas fallecidas, sigue siendo un número muy alto. 186 colombianos perdieron la vida por cuenta de accidentes de tránsito durante la Semana Santa. Es un número demasiado alto, Ricardo, y a pesar de que hablen de una reducción del 30%, sigue siendo un número alarmante. Muchas campañas de prevención vial, de reducción de la velocidad en las carreteras se han hecho, pero la gente parece no tomar conciencia, y esto, en gran medida, estos accidentes se explican por alta velocidad, por exceder, digamos, los límites de velocidad, y también por manejar embriagado. Desafortunadamente hay que decirlo de manera contundente. Muchos de estos accidentes, cuando uno mira las estadísticas de las investigaciones luego que conduce la Dirección de Tránsito y Transporte, resultan personas que han consumido licor o que están trasnochadísimas por el consumo de licor y la fiesta, y terminan una tragedia familiar donde mueren personas, mueren niños, mueren ancianos en accidentes de tránsito. Que aquí hay que decir un tema importante: estas son muertes evitables si se cumplieran los límites de velocidad, si la gente tuviera mucho más cuidado de no ir, digamos, bajo los efectos, manejando bajo los efectos de sustancias embriagantes o psicoactivas. Y hay que seguir trabajando en las campañas para que este número se siga reduciendo. Es increíble que en unas fiestas que son de religiosas, de recogimiento familiar, estemos hablando hoy lunes 1 de abril de 200, casi 200 muertos en accidentes de tránsito. En algunos casos incluso, Daniel, se presenta la triple condición, María Consuelo, como el caso de la conductora de una camioneta en Armenia que causó la muerte al menos de una persona. Iba en estado de embriaguez, el vehículo no tenía SOAT y tampoco contaba con los elementos adicionales de protección, es decir, la tormenta perfecta, porque en ese caso estaba infringiendo todas las normas, todas. Mucho motociclista sin casco también, eso es una tragedia, porque todo el mundo sabe que al accidentarse un motociclista, pues el que responde es el cuerpo. Pero adicionalmente problemas de señalización. Lo vi en la carretera subiendo de la mesa, problemas de señalización, conos mal puestos, hay como unos tanques con iluminación, pero que desorientan en vez de orientar. Creo que hay que revisar también el tema de la señalización en las carreteras. 6:56 minutos. Hablamos hace unos instantes de la carta que XM, que es el operador logístico de interconexión eléctrica del país, le envía al viceministro de Energía, Javier Campillo. Es una carta de 8 páginas, una carta en la que está pidiendo XM que se adopten medidas urgentes porque ve una posibilidad de no disponibilidad del servicio de energía en algunos momentos del día en particular. Es decir, en Plata Blanca habla de la posibilidad de que lamentablemente nos veamos abocados a un racionamiento si no mejoramos el comportamiento y si no tomamos medidas urgentes. El ministro de Minas y Energía de Colombia es Andrés Camacho, nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días. Buenos días a ti y a todo el país, ¿cómo están? Ministro, ¿estamos en riesgo de posibles racionamientos de energía? No, mira, esta carta hace parte de las medidas y de lo que venimos trabajando en la Comisión de Seguimiento al Sector Energético semana tras semana. Estas medidas fueron estudiadas el miércoles anterior y hacen parte ya
de un paquete de medidas que estamos desarrollando para garantizar superar esta fase final del fenómeno del Niño. Como todas sabemos, hemos logrado todos estos meses de sequía que ha estado muy dura, garantizar todo el abastecimiento energético del país, y ahora lo que nos queda en esta fase final es un momento sensible que tenemos que cuidar mucho para garantizar que logremos la recuperación de los embalses. Hoy lo que estamos es en ese proceso de recuperación, y para eso es necesario adoptar una serie de medidas, entre ellas cuidar nuestro parque térmico, garantizar que mantengamos la generación de energía a través de fuentes térmicas de tal manera que mientras llueve podamos garantizar esa recuperación. Y por supuesto, el llamado a la industria, a las empresas, al sector público y a la ciudadanía que nos ayude en este periodo sensible a cuidar mucho el agua, a cuidar mucho la energía, de tal manera que no tengamos ninguna situación de riesgo. No lo hemos tenido hasta el momento. Estamos adoptando las medidas, pero por supuesto no nos podemos relajar y hay que hacer un seguimiento permanente. Sí. Esta carta, ministro, ¿usted la conocía antes de que la enviaran? Teniendo en cuenta que usted nos dice que este es un paquete de medidas del Estado ante la situación que se presenta en el sistema energético. Sí, claro, nosotros las discutimos, todas estas medidas las discutimos el miércoles pasado en la Comisión de Seguimiento al Sector Energético, y hace parte de algunas de las medidas que ya venimos adoptando, como por ejemplo la revisión de la exportación de energía a Ecuador, una resolución que hoy estamos emitiendo para comentarios que muy rápidamente esperamos tener esta semana para garantizar el parque térmico de generación que cuide nuestras hidroeléctricas mientras se van recuperando con el régimen de lluvias, y otras medidas que estamos adoptando para ahorro de energía en el sector industrial, comercial. Entonces hace parte de las discusiones que hemos venido dando semana tras semana en este proceso de seguimiento de la situación energética del país en un periodo que ha sido pues muy duro, pero que hemos logrado sobrellevar sin ningún riesgo, que ha sido el fenómeno del Niño. El paquete de medidas que pide XM al Ministerio de Minas y Energía, ¿cómo se va a adoptar, ministro? Estoy leyendo la carta y son exactamente 13 solicitudes que según considera XM serían fundamentales para evitar que tengamos que llegar eventualmente a apagones momentáneos o a indisponibilidad del servicio, como se dice técnicamente. Varias de ellas están en 3 resoluciones que ya emitimos. Ayer publicamos para comentarios, de tal manera que esta semana queden en firme. Frente a la exportación de energía a Ecuador, nosotros, ustedes lo recuerdan, el año pasado vino al país el expresidente Lasso, porque en su momento pues Ecuador estuvo pasando por una situación de racionamiento. Allí nosotros ya habíamos tomado unas medidas para entregar energía térmica con líquidos y de esa manera cuidar nuestro parque térmico de gas y las hidroeléctricas, y pues es parte de lo